Mañana reporta para ustedes Antonieta La Roca desde el partido 20 Venezuela. María Corina Machado, dirigente principal de esta tolda política, se pronuncia sobre la reciente decisión de las FARC de retomar las armas y luego de que Iván Duque, presidente de Colombia, asegurara que el video del grupo insurgente fuera grabado desde Colombia. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. ¿Cuál es el impacto que podría tener esta asociación, esta presunta asociación entre el gobierno en disputa de Venezuela, el gobierno de Maduro y las FARC en la región latinoamericana? Yo creo que es algo, Álvaro, que todos los líderes del hemisferio, yo te diría los demócratas de Occidente y de Europa, tienen clarísimo. Ya nadie lo duda, por lo que tú decías, Oliver, antes. Estos grupos, en primer lugar, recibieron como la categoría de grupos beligerantes por el propio Hugo Chávez. O sea, todo el mundo sabe que quien le abrió el territorio venezolano y quien los permitió operar y comenzar a fortalecerse fue precisamente Hugo Chávez y después Maduro. La reunión en La Habana con Diosdado Cabello dio un mensaje clarísimo en algo que nunca se había evidenciado de forma tan clara, de digamos, la convergencia de estos distintos grupos criminales. Ahora, la declaración de hoy de la FARC es inequívoca. Ese fue siempre lo que estos grupos buscaron con ese tratado de paz. Nunca dejaron la guerra, nunca se acabó, nunca se desarmaron. Lo que buscaron fue fortalecerse en territorio venezolano, como de hecho lo han hecho. Todos sabemos cómo ha crecido el ELN, no solo en la frontera, en el estado Bolívar. ¿Qué ocurre? Ustedes saben qué es lo que está pasando en Amazonas y en el Delta el día de hoy. Pero además, como estos grupos después se interconectan con las mafias que operan en otras zonas del país, por ejemplo, en la costa. Todos sabemos lo que está haciendo hoy en día con el tráfico de seres humanos en la península de Paria. Nadie se atreve a hablar de esto. No te dejan ni siquiera entrar cuando vienes de afuera. Pero todos sabemos lo que está pasando con niñas y jóvenes en el oriente del país, secuestradas, separadas de su familia, en cantidades que ni nos imaginamos, y todo esto son parte de estas redes criminales. Entonces uno dice, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela para que la comunidad internacional actúe? ¿Qué más? ¿Cuántos muertos más? Cuando estas decisiones tienen lugar, se confirma todo lo que hemos dicho. ¿Cuál es la conclusión de lo que ha ocurrido hoy? Todo lo que dijimos ha ocurrido, y por lo tanto no podemos permitir que esta ruta en la que metieron a Colombia, en una situación tan compleja el día de hoy, se repita en el caso venezolano, que es lo que se pretende hacer con esta operación en Barbados. María Corina, buen día. Me gustaría saber su consideración sobre si Nicolás Maduro pudiera estar detrás del financiamiento de la FARC con esta nueva decisión y si esto desvía la atención de la comunidad internacional para la solución del conflicto en Venezuela, y su opinión respecto a lo que acaba de decir Iván Duque, presidente de Colombia, sobre que el video fue grabado en territorio venezolano. Con relación a tu planteamiento, si esto desvía la atención, Antonieta, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Si algo logra este evento y esta declaración del líder de la FARC, es ratificar que Venezuela y el drama que aquí vivimos es la absoluta prioridad para Colombia, para Brasil, para Ecuador, para Perú, para Chile, para Argentina, para Paraguay, para Uruguay y desde luego para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta gente está avanzando. Miren, los malos se han unido, y eso lo vimos aquí en la reunión del Foro de Sao Paulo. La maldad se une, se organiza, se apoya y se complementa. ¿Y los buenos? Que somos muchos más. Los que amamos la democracia, la justicia, la libertad, el orden, la seguridad real en nuestro hemisferio. Ahora tenemos que actuar. Esto es en serio y es ya. Sobre el financiamiento, no voy a afirmarlo, yo solamente voy a apelar a lo que han sido las propias declaraciones del presidente Iván Duque, cuando ha dicho que aquí operan en territorio venezolano las cabecillas del ELN y de la FARC, aquí han crecido y aquí se han diversificado. Y yo lo que creo es que tienen negocios compartidos, como por ejemplo la explotación ilegal del oro y otros minerales. Lo hacen en conjunto, son la misma cosa. Hoy uno diría el régimen es la mafia o la mafia es el régimen en Venezuela. Después del video
Perdón, y yo había contestado antes si había sido grabado o no había grabado en Venezuela, me lo había preguntado Oliver. Allí yo digo, yo no voy a afirmar, lo ha dicho así el alto comisionado para la paz Ceballos de Colombia. Puede ser, al final nosotros tenemos una frontera absolutamente porosa, pero lo cierto es que es una operación que ya ocurre de los dos lados de la frontera, es transnacional. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención y la actuación el día de hoy. Después de este video, que de alguna manera marca un antes y un después, no solamente para Colombia, sino lo que pudiera pasar también para Así la lo región, creo. ¿cuál es la solicitud de María Corina Machado a, de alguna manera, Juan Guaidó? ¿Has pedido una especie de coalición internacional? ¿Qué papel pudiese jugar Venezuela, entendiendo, como tú misma dices, que la Fuerza Armada, como le dices tú, estaría secuestrada? ¿Cuál es la petición? Y además, ¿qué estaría también dispuesta a hacer María Corina Machado para colaborar con esa propuesta? Gaby, yo coincido contigo en el sentido que esto sí marca un antes y un después. No solo para la lucha en Venezuela, sino para la lucha en Colombia y en el hemisferio. Marca un antes y un después. Demuestra cómo pagan los terroristas. Y que quienes advertimos en Colombia y Venezuela a dónde iba a derivar ese proceso, Oslo-La Habana, hoy llamamos la atención para que no se repita los mismos errores en el caso de la solución al drama venezolano. Repito, son los mismos actores con el mismo propósito, pero la gente está clara. De modo que lo que yo le pido al presidente Juan Guaidó y lo que le pido a todos los líderes venezolanos, no solo políticos, porque al final aquí nos estamos jugando todos la vida. Esto no es un tema solamente de los políticos, esto es un tema eminentemente ciudadano, existencial. Escuchemos a la gente. Lo que la gente nos está pidiendo, no es verdad que la gente se quiere ir y tiró la toalla. La gente está dispuesta a luchar, pero a luchar de verdad, con una ruta que no se desvíe del propósito. Y primero es lo primero. Primero hay que sacar a estos criminales de poder. Después nos ocuparemos de candidaturas y elecciones. Primero es lo primero. Primero hay que sacar a Maduro y a las mafias del poder. Y para eso hay que cerrar todas esas operaciones, todas esas estrategias que confunden, que bajan la fuerza y que le dan excusa a aquellos que desde afuera tratan de impedir que las acciones efectivas ocurran. ¿Me explico? Bien sea dentro del Grupo de Lima, o dentro de la Unión Europea, o dentro de la Organización de Estados Americanos. Hay algunos que están buscando excusas para decir, ¿vieron? No hagan, no presionen, no más sanciones, no más fuerza, porque están sentados en una mesa. Es una gran excusa. Por eso hay que cerrarlo. Y eso es lo que le hemos pedido al presidente Guaidó, que él dé el paso. Maduro se está burlando de todos ellos. Está claro que lo que quería Maduro ya lo logró, que era sentarlos. Ahora, miremos hacia adelante. Yo sí creo que es posible rescatar todo este momentum. Y en eso estamos, Gaby. Y en eso los venezolanos saben que cuentan conmigo y cuentan con nosotros en Vente y en Soy Venezuela todos los días y todas las noches en todos los rincones de nuestro país y en el mundo entero. A echarle pichón y avanzar y hacer lo que haya que hacer y rematar. Y obviamente buscar las fuerzas que necesitamos de refuerzo para llegar a ese punto de desalojo definitivo. Pero yo quisiera insistir un poco en lo de la propuesta, porque si no es este proceso de conversaciones que se está realizando en Barbados con la mediación de Noruega, que ha apoyado incluso el Grupo de Contacto Europeo y también el Grupo de Lima, ¿qué puede ser? ¿Cuál puede ser llevar estas soluciones efectivas a las que tú estás haciendo referencia y quién las solicita? Porque Guaidó puede salir mañana pidiendo mayor fuerza, mayor contundencia por parte de la comunidad internacional, pero ¿qué pasa si la comunidad internacional no está dispuesta a dar un paso más contundente? Voy a repetirlo. En Venezuela existe un conflicto no convencional o una guerra simétrica, como dicen los teóricos. Esto no es un conflicto como el del año 19 o 45 ni siquiera. Estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y las guerras no convencionales se luchan y se ganan en el plano de la inteligencia, de la opinión pública, del ciberespacio, de los mercados globales, de la policía, la justicia y los militares internacionales. Es la confluencia de estas acciones que van sumando fuerza si se aplica de manera efectiva e inteligente en los nodos de poder. ¿Qué sostiene hoy a Maduro? Su plataforma de represión, su plataforma de censura y de sembrar el terror, fundamentalmente. Y ahí es donde hay que actuar. Se ha avanzado mucho en irle cerrando las fuentes de financiamiento, sobre todo financiamiento criminal. Y en ese sentido se insertan de manera oportuna y clara
las últimas sanciones contenidas en la orden ejecutiva de la Casa Blanca, que por cierto le enviaron un mensaje clarísimo a Maduro. Si estás yendo a Barbados para que te quiten las sanciones, aquí hay más. Así que nadie puede tener duda de cuál es la posición de nuestros verdaderos aliados con relación a ese proceso. Esto hay que continuarlo, todavía falta para producir ese quiebre interno y esa fuerza y esa amenaza real, esa amenaza severa y esa amenaza inminente que hace a un grupo de criminales decir, hasta aquí. Mi mejor opción es ceder, rendirme, entregarme, con unos términos de garantía que se han expuesto de manera clara. Eso es lo que hay que hacer, Gaby. Eso es lo que hay que hacer. Íbamos avanzando en el mes de enero y febrero en esa dirección. Desafortunadamente ha habido, en mi opinión, algunos desvíos que hay que corregir, y ese es el planteamiento que estamos formulando hoy. Pero es una posición de fuerza y de coraje, solo así se construye una amenaza real que hace que los criminales digan hasta aquí. ¿Qué debemos hacer juntos? Construir esa coalición liberadora que tiene en su núcleo Colombia, Brasil, las Antillas Neerlandesas, que son nuestros vecinos y principales afectados junto a los Estados Unidos. Y decir, esta es la dirección, junto con todos los demás países que quieran acompañarnos. Pero al final es un tema que destruye Venezuela, que amenaza a la región, su seguridad nacional, y tiene que ser liderado por estos países aliados, pero eso sí, con el liderazgo venezolano a la cabeza. Y ahí está el rol que nosotros tenemos que jugar. No solamente el presidente Guaidó, debo decirlo, los venezolanos tenemos que acompañar este camino, tenemos que respaldarlo. ¿Que tiene riesgos? Sí, todos los riesgos. Por eso hay que hacerle saber que estamos unidos en este camino y que tiene el respaldo de los venezolanos en esta dirección. Elliot Abrams decía que no castigaría ni imputaría a Nicolás Maduro, pero si este se entrega de forma voluntaria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una opinión particular del señor Abrams que nosotros respetamos. Lo que los venezolanos sí sabemos es que para que pueda haber reencuentro, reconciliación en Venezuela, tiene que haber justicia. Y una reflexión sobre este tema, Antonieta. Miren lo que está ocurriendo con el Tratado de Colombia. Cuando se intenta un arreglo forzado que pisotea la justicia, al final no es sostenible. Y las sociedades no los acompañan. ¿Listo, verdad? Ajá. Ya, por aquí que estaba. Yo quisiera consultarle con respecto a lo que es el reclutamiento en la frontera. Llama la atención esto que se ha denunciado desde la Asamblea Nacional y por parte de la Fuerza Armada Nacional parece que no se ha hecho nada. Usted habla que hay un secuestro en la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuál es el mensaje a Padrino López ante un reclutamiento de jóvenes y de personas que llegan a la frontera sin dinero y que según la Asamblea les cancelan hasta $1 millón para que se involucren en estos grupos paramilitares? Lo que tú estás demostrando o describiendo no es solamente la disolución de la Fuerza Armada, sino la disolución de una nación. Y eso está en proceso y se está acelerando. Por eso el tiempo pasa en contra nuestra, tenemos que actuar. Ahora, con relación al señor Padrino López, él es artífice de la destrucción de la propia Fuerza Armada y de la entrega de la soberanía venezolana no solamente a Cuba, sino a las mafias criminales. Así que no hay esperanza de mi parte alguna que él sea, digamos, un factor que contribuya a la reconceptualización y reconstrucción de la institución militar. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En primer lugar, no tengo duda que hay una coordinación muy cercana, lo hablamos sobre la visita y el viaje reciente el 10 de agosto que denunció el expresidente Pastrana a Cuba por parte de Iván Márquez, Santrich y Adán Chávez. O sea que ahí está demostrado que hay una coordinación permanente y continua. Y yo he planteado de manera insistente que tanto el régimen de Maduro como sus aliados criminales, su prioridad en este momento es la desestabilización de Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque. Por eso, no solo es el derecho, yo diría es la obligación, la responsabilidad de todos los colombianos y del gobierno del presidente Iván Duque, de todas las instituciones del Estado colombiano, hacer lo que haya que hacer para que Venezuela retome la ruta de la reconstrucción institucional y la liberación de las redes criminales y la tiranía. Muchas gracias. Buenos días.
Culmina entonces esta rueda de prensa de María Corina Machado desde la sede de su partido 20 Venezuela. María Corina Machado asegura que pues hay una coordinación entre los guerrilleros de las FARC, precisamente el caso de Iván Márquez, el Paisa, y también Jesús Santrich, y miembros de la administración de Nicolás Maduro, sobre todo por la reunión pasada sostenida entre estos insurgentes y Adán Chávez el pasado 10 de agosto para desestabilizar no solamente a el país vecino Colombia, sino también para desestabilizar Venezuela. También aseguraba que esto marca un precedente sin duda no solamente en la resolución del conflicto o haber logrado la paz en Colombia y también un precedente negativo en Venezuela. Ellos pues han asegurado que las negociaciones de Oslo deberían culminar como uno de los mecanismos que ha pues puesto en marcha Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, para la resolución de la crisis venezolana. A través de su cuenta en Twitter, María Corina Machado también aseguraba y también lo reafirmaba en esta rueda de prensa que la paz en Colombia pasa por la liberación de Venezuela, una aseveración a la que ha hecho énfasis durante esta rueda de prensa. Decía también que el régimen de Nicolás Maduro y el cubano son los anfitriones del diálogo en La Habana y Oslo, son los protectores del ELN y las FARC, un santuario en Venezuela. Esto según pues las afirmaciones que ha realizado María Corina Machado el día de hoy, luego de que se conociera la decisión de estos tres insurgentes colombianos, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa, de retomar las armas en Colombia. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son las 11:22 de la mañana. Los invitamos a estar muy atentos a toda la información que acá en BPI TV tenemos preparados para ustedes. Reportó Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.